¿Te imaginas que las dos mujeres más importantes de tu vida sean dañinas para ti y que tú no te des cuenta de eso? Pues justo es lo que le ocurre a Daniel con su mamá y su novia en La novia, una miniserie que cuenta las perspectivas de ambas mujeres que tratan de justificar sus decisiones nada sanas. La historia inicia cuando Daniel presenta formalmente a su nueva pareja, Sherry Lane, una agente inmobiliaria bastante guapa. A Howard, que es el papá, parece agradarle sin problema. La cuestión viene con la mamá, Laura, una adinerada e influyente galerista que es bastante sobreprotectora con Daniel. Esto porque antes de que él naciera, el matrimonio perdió una hija. Desde entonces, Daniel es la luz de sus ojos. Desde la perspectiva de Laura, vemos que es amable, pero también bastante curiosa y observadora. Por ejemplo, ante unas preguntas que le hace junto a Howard, el comportamiento incómodo de Sherry la hace dudar de que esté diciendo la verdad. Después, entre sus cosas, encuentra un brazalete que se le hace familiar y más adelante descubre que le está haciendo una felación a su hijo, situación que la incomoda y por eso durante la cena le derrama intencionalmente café caliente. Las molestias continúan cuando en la inauguración de una de sus galerías, Daniel desaparece junto a Sherry en medio del evento, algo que según Laura, su hijo nunca antes había hecho. Las dudas aumentan cuando su mascota desaparece, un gato que justo Laura había comentado era de interior y por ende no podría sobrevivir afuera. Y como cereza del pastel, cuando visita a Sherry en su trabajo, le encuentra discutiendo con un tipo al cual ve cómo le manda un puñetazo. Desde la perspectiva de Sherry vemos que Laura no es amable en ningún momento. El interrogatorio se lo hace solo ella, no con Howard, y es bastante intenso. Le pregunta todo sobre su vida, como si tuviera la intención de hacerla quedar mal. Se da cuenta que han sido descubiertos en el momento de la felación y cuando le derrama el café caliente, como venganza, Sherry deja al gato afuera de la ventana, cuando ya sabía que era un gato de interior. En la inauguración vemos que obliga a Daniel a abandonar el evento incitándolo sexualmente, esto porque quería huir de alguien, exactamente de la prometida de su ex, Nicolás, que es el hombre con el que Laura la vio discutir. Este había llegado para reclamarle su acoso, diciéndole que lo supere y que deje de ser una psicópata enferma, por lo que ella reaccionó golpeándolo. Pero no conforme con eso, después se hace pasar por chef y coloca el corazón de una res dentro de la torta, provocando un desastre en pleno festejo de los recién casados. Ahora, en cuanto a las sospechas que tiene Laura, se confirma que son verdad, porque antes de presentarla, Daniel llevó a Sherry días antes a la casa, y aquí, husmeando entre las cosas, es que se roba aquel brazalete que se le hizo familiar a Laura. Y en cuanto a su vida, sí mentía, pues su familia es de bajos recursos. Su mamá es carnicera y su padre fue albañil, no arquitecto como hizo saber. Más adelante, Daniel invita a Sherry a un viaje a España, viaje vacacional que su familia suele hacer en compañía de Isabela, la mejor amiga de Laura, y Bridget, la hija de Isabela. Para el viaje, Daniel le manda a Sherry dinero para que vuele en primera clase, pero ella compra un vuelo más barato para utilizar el resto de dinero en comprar ropa y así guardar las apariencias. Esta mentira incrementa las alertas de Laura porque Isabel y Bridget aseguran haber viajado en el último vuelo exclusivo que había disponible y en ningún momento vieron a Sherry. Desde la perspectiva de Laura vemos que Sherry miente muy fácilmente a este tipo de situaciones. Incluso la nota más descarada, por ejemplo, nota cómo se burla por ser sobreprotectora con Daniel, así como incitar a Daniel a tocarse al aire libre sin miedo a que alguien los encuentre. Desde la perspectiva de Sherry vemos que más bien se siente excluida en el viaje, esto por los diferentes pasatiempos pitucos, pasatiempos que claramente ella nunca ha hecho. Por eso utiliza el sexo a su favor para convencer a Daniel de pasar tiempo solo con ella, y esto provoca que Daniel se ausente de momentos ya acordados con su familia, por ejemplo una cena especial que Laura había preparado con un chef de la familia. Y sí se burla de la sobreprotección de Laura, aunque aquí vemos que hace las burlas en privado con Daniel, mientras que con Laura vemos que las burlas son en público. A pesar de todo esto, aunque parezca extraño, ambas parecen ablandar su relación después de que Sherry tenga un accidente en un paseo en yate.
Laura ve a una Sherry avergonzada, desesperada por encajar en su círculo social, así que decide conocerla mejor. Salen a comprar, Laura incluso le obsequia algunas cosas y por supuesto entre conversaciones se sinceran, aunque la que verdaderamente lo hace es solo Laura, porque Cherry cuenta lo que le conviene. Laura le cuenta sobre Lilith, una artista en la cual se refugió después de la pérdida de su hija, y es que Lilith ha sido alguien de la que realmente se ha enamorado, un amor que ni siquiera ha sentido por Howard. Sin embargo, escogió a su familia, se alejó de esa relación y a Howard le propuso retomar el matrimonio, aunque abiertamente, porque sí, Howard tiene otra pareja, aunque él deja muy en claro que Laura es la única que le interesa. Sherry por su parte cuenta que su mamá es carnicera y admite que compró un vuelo más barato para comprar ropa de marca e impresionarlos, pero no cuenta lo del gato, niega que Nicolás sea su ex, que lo golpeó porque estaba acosando a su amiga y tampoco cuenta lo del brazalete, que por cierto lo había metido entre las cosas de Laura en este viaje para que crea que se había olvidado en la casa de España. La felicidad lamentablemente dura poco porque gracias a Bridget, Laura se entera sobre el escándalo de una boda. Sí, la boda de Nicolás. Al identificar al tipo, rápidamente le reclama a Sherry y le exige que se aleje de su hijo o contará lo que sabe, a lo que Sherry refuta diciendo que no lo hará, de lo contrario, ella también contará su secreto. Para molestarla más aún, Sherry se va a vivir con Daniel y después cambia los planes que él suele tener con su mamá por su cumpleaños. En este caso miente diciendo que ya había separado un viaje sorpresa para escalar, actividad que le encanta a Daniel. Y digo que miente porque en realidad no había separado nada. Es más, cuando lo hace vemos que se queda más endeudada y cabe resaltar que ella detesta esta actividad. Se deja entender entonces que hace todo esto para poner la situación de que Daniel escoja entre su mamá y ella, y logra su cometido porque la termina escogiendo. Como medida desesperada, Laura contacta con Nicolás y su esposa para desenmascararla. Estos efectivamente confirman que Sherry es una mujer peligrosa, que enloqueció cuando Nicolás terminó con ella y que tuvieron que ponerle una orden de alejamiento. Sherry se entera de esto por una llamada amenazante de su ex, así que empieza a armar la situación a su favor para que cuando Laura quiera hablar, esto no perjudique su relación con Daniel. Miente diciendo que Nicolás es quien la acosa y que ha generado el rumor de que ella saboteó su boda cuando asegura que no tiene nada que ver con eso. Además, como Nicolás le había dicho que la iba a denunciar, vemos que también utiliza a su mamá, a quien le dice que si la policía la llega a interrogar, diga que estuvo todo el día con ella aquel día de la boda. Aunque al principio lo duda, su mamá a las finales asegura que le ayudará. Sin embargo, dice algo que nos hace darnos cuenta de quién es Sherry realmente. Espero que la antigua Cherry no haya regresado. Me aterraba. Con esto, como espectador, ya vamos tomando un bando de cuál es el escenario real de las situaciones. Finalmente, para asegurarse que no los moleste en el viaje, Sherry hace su última jugada. Le reclama a Laura, delante de Daniel, el por qué contactó a su ex, victimizándose por supuesto, y obvio logra su cometido, porque Daniel se va molesto con su mamá. Y en el viaje todo va bien, incluso Daniel le pide matrimonio a Sherry, quien por supuesto acepta. La cosa se complica cuando escalan, pues Sherry, al no tener mucho conocimiento sobre esto, no sostiene bien la cuerda y Daniel en una mala pisada termina cayendo. Sin opciones, le avisa a Laura y ya en el hospital vemos que la situación de Daniel es crítica. Laura hace notar más su molestia por ella y le pide a Howard que la despache. Diciendo que necesita de su familia y que la mantendrán al tanto, Howard hace que Sherry se retire. Los días pasan, le realizan varias operaciones, pero el médico no da esperanzas y más bien les dice que se despidan de Daniel. Con las esperanzas perdidas, Laura responde a una de las tantas llamadas insistentes de Sherry para decirle que no hace falta que venga, que su hijo ha muerto. Y justo cuando cuelga la llamada, Daniel reacciona. Días posteriores, Laura contacta a Sherry para contarle la verdad, pero cambia de opinión cuando Sherry le revela que Daniel le había pedido matrimonio. Así que más bien le dice que ya hicieron un funeral y que no le avisaron porque querían que fuera privado, igual que con su primera hija. Automáticamente vemos como Laura ha pasado a ser la mala de la historia,
Vemos cómo orquesta todo para que Daniel se recupere en España. Le configura el celular cambiando el número de Sherry, habla con Howard para que lo convenza de no volver al departamento que compartía con Sherry, por lo que le dice a ella que debe de mudarse, después la bloquea y finalmente hace que la boten de su trabajo. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, resulta que cuando la visitó, Laura se llevó unos papeles y la lacto de Daniel. Aquí el perfil de Instagram de Sherry estaba abierto, así que aprovechó para hacer una publicación donde insulta a su jefe y a la gente rica en general y confirma que su plan funcionó porque al revisar la página de la agencia, la foto de Sherry ya no está. Aunque al principio hacer esto no le agrada, después vemos que se alegra, pues con esto Sherry prácticamente ha desaparecido del entorno de Daniel. Además, todo esto ocurre justo a tiempo porque Daniel dice que se siente mejor y quiere volver a Londres. Con Sherry vemos que está en duelo. Queda peor aún cuando Laura le dice lo del funeral. La mudanza ocurre antes de lo esperado, encuentra sus cosas afuera y después se queda sin trabajo por lo que ya te dije. Intenta buscar otro, pero por lo de la publicación no consigue nada. Así que sin absolutamente nada se va donde su madre, quien la recibe muy feliz y empieza a trabajar en su carnicería. Gracias a esto descubrimos que su papá no está muerto, pues su mamá la anima a visitarlo en el asilo donde está internado. Desde el primer momento se nota que no tienen buena relación, pues a pesar de estar discapacitado, vemos que su padre se altera y le insulta, lo que provoca que Sherry quiera recuperar su vida y nuevamente se aleje de su familia. Entre sus cosas encuentra una tarjeta que le dio Howard de un conocido para que la asesore en el rubro al que ella se dedica. Sin dudarlo, Sherry llama y a pesar de la publicación, las ideas y la presencia convencen al tipo para trabajar con ella. La emoción dura poco para Sherry porque por este señor se entera que Daniel no está muerto. Es más, le dice que está de visita en ese mismo edificio. Se va, lo busca y efectivamente lo ve muy feliz junto a su mamá. Para asegurarse de que es real, lo confronta y mientras intentan entenderse el uno al otro, descubren todo lo que ha orquestado Laura. Laura empieza a sufrir las consecuencias de sus acciones. Daniel se ausenta completamente y cuando lo ve es solo para llevarse sus cosas, acompañado de Sherry por supuesto, quien aprovecha el momento para amenazar a Laura. Arruinaste mi vida, Laura. Ahora arruinaré la tuya. Su imagen de repente se ve arruinada. Artistas con los que trabaja la empiezan a abandonar porque en redes se está diciendo que es una acosadora y explotadora con sus empleados. Agobiada y sin saber qué hacer, se va a refugiar a los brazos de Lilith. Porque sí, al ver que nadie entendía sus razones, se fue con ella y pasa la noche ahí. Además, porque para poder borrar aquella mala imagen, necesitaba exhibir a un nuevo artista. Y qué mejor que Lilith. En la inauguración todo parece ir bien hasta que aparece Sherry. Para molestar obviamente. Primero grita para hacer quedar mal a Laura y después en la oficina la provoca haciendo que Laura pierda los papeles. Con Sherry vemos que luego de hacer su papel de víctima termina por reconciliarse con Daniel y después, tal como la amenazó a su suegra, empieza a cumplir su palabra. Es ella la que genera toda esta mala imagen de acoso y explotación laboral en colaboración con la ex asistente de Laura. Para molestarla más aún, acude a la galería y vemos que si bien Laura se exalta, no le hace daño en ningún momento. Solo le dice que hará lo imposible para separarla de su hijo, a lo que Sherry responde haciendo esto. Muy bien. En un papel de víctima le cuenta lo ocurrido a Daniel y diciendo que no puede seguir con esto, empieza a acomodar sus cosas. Daniel, aunque asegura que su mamá sería incapaz de lastimar a alguien, le cree a Sherry y para colmo le vuelve a pedir matrimonio. Laura recuerda aquellos papeles que recogió y así se dirige a la que sería su última esperanza, hablar con la mamá de Sherry. Aunque al principio se niega a hablar, al saber que Laura y su hijo están en peligro, la señora termina hablando. Admite que su hija empujó a su papá desde un sexto piso en un arranque de furia, dejándolo en el estado en el que está. Asegura que es una mujer peligrosa, en especial cuando quiere algo o a alguien, acabando con cualquier obstáculo que se le cruce en el camino. Laura ha grabado la conversación, así que intenta contactar a Daniel, pero Sherry se da cuenta de esto, borra todos los mensajes y después, por la noche, ataca la galería vandalizando las pinturas de Lilith. Esto, por supuesto, afecta la relación
reunión de Lilith con Laura, pero con lo que no contaba es que Laura ya tenía suficientes pruebas como para denunciarla y se aparezca en plena fiesta de compromiso junto a la policía para que se la lleve. Laura aprovecha esta ausencia para mostrarle la grabación a Daniel, pero este molesto le pide que lo deje vivir, al menos por una vez en su vida, ya que siempre ha hecho todo lo que ella ha querido. Laura parece rendirse, acepta que se equivocó y se despide de su hijo, pero antes de que se vaya lo convence para que se tomen unas copas. Aquí Laura aprovecha en meterle algo a la bebida para dormirlo y para que después pueda escuchar la grabación, pero justo en ese momento la alarma de la casa empieza a sonar, y es que Sherry ya había salido de prisión, esto gracias a la ayuda de su madre que armó su coartada. Al darse cuenta que Daniel no estaba en su casa, se va a buscarlo donde Laura y esta le engaña diciéndole que ya se fue, pero Sherry no le cree y empieza la pelea por botarla de su casa. Laura consigue dejarla fuera, pero contra todo pronóstico Sherry vuelve a entrar y se agarran a las manos. Acaban en la piscina donde cada una intenta ahogar a la otra hasta que Daniel, que había recuperado el conocimiento, encuentra justo a su madre ahogando a Sherry y en la desesperación de salvarla ahoga a su propia madre, no controla su fuerza y la termina matando. La historia termina un año después de lo ocurrido. La pareja se ha casado y está esperando su primer bebé. Sin embargo, toda esa felicidad acaba para Daniel cuando encuentra el celular de su mamá con aquella grabación de la madre de Sherry, enterándose de quién es la verdadera mujer con la que se ha casado y por la cual mató a su mamá. You let me go, no you never come back. I'ma be the best that you never had. I'ma give it to you when you want it, that's a lie.